Vamos a leer nuevamente acá, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, de repente del cielo, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces vemos que nos está mencionando que este día, después de que pasaron 50 días de ellos estar esperando, ¿cierto? Cayó precisamente en el día de una fiesta llamada la fiesta de Pentecostés. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. ¿Por qué es importante este dato? ¿Por qué Lucas narra este dato? ¿Por qué nos dice era el día de la fiesta de Pentecostés? Y es porque el hecho de que este día especial que Dios había escogido cayera en esta fiesta tiene mucha importancia con lo que vamos a ver. ¿Qué es la fiesta de Pentecostés? Es importante entender esta fiesta. A pesar de que es una fiesta judía, es importante que nosotros entendamos el contexto de dónde viene esta fiesta y cómo se va todo a conectar con lo que Dios ha hecho. Pentecostés, la palabra Pentecostés quiere decir quincuagésimo, o sea, número 50. ¿Por qué? Porque esta fiesta sucedía 50 días después de la fiesta de Pascua. Los judíos celebran una fiesta que es la fiesta de la Pascua. Fue la fiesta donde, ¿qué pasó? Crucificaron a Jesús. ¿Se acuerdan? Jesús fue crucificado en la Pascua. Después de los 50 días en las fiestas judías, después de la Pascua pasaban 50 días y celebraban la que se llama la fiesta de Pentecostés. Tiene otros nombres como la fiesta de las semanas, la fiesta de las cosechas, o el nombre judío, el nombre hebreo que es Shavuot. Y ese nombre también se le dio a esa fiesta porque los judíos comenzaron en esa fiesta también a incorporar lo que era la celebración de que Dios les había dado a ellos la ley, de que le había dado a Moisés la ley. Entonces en ese día, ¿qué celebraban ellos? Primeramente, que Dios les había entregado la ley. Y es una fiesta que hasta el día de hoy celebran. Los judíos hasta el día de hoy celebran el Shavuot. Se llama la fiesta de Pentecostés, donde ellos conmemoran que Dios le entregó la ley a Moisés, al pueblo judío. ¿Qué más hacen ellos en esta fiesta? Una de las reglas que Dios les había dado a ellos cuando estaban instituyendo estas fiestas en el libro de Números era de que ellos tenían en esta fiesta que traer los primeros frutos, las primicias. Después de que la cosecha había dado sus primeros frutos, ellos tenían que recoger esos primeros frutos y llevárselos a Dios. Lo mejor de los primeros frutos ellos iban y se lo ofrecían a Dios como una ofrenda. Entonces todos los judíos hacían esto, en una fiesta donde la gente se reunía y todos juntos llevaban sus primeros frutos. ¿Y por qué eso es importante? Porque vamos a ver que ahorita lo que va a suceder con el Espíritu Santo tiene que ver con esto, con las primicias. Ahorita vamos a ver por qué el Espíritu también vino como la primicia, o sea, lo primero, los primeros frutos de la herencia para los creyentes. Entonces, acá es importante porque vean, miren lo que dice 2 Corintios 5:5. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Ustedes han visto, por ejemplo, en una transacción financiera, la cuota inicial, cuando uno da una cuota inicial, con lo que uno pisa algo. Es como para decir o garantizar, yo doy esta parte, asegúreme eso, porque eso va a ser mío, pero mire, o sea, no estoy pagando la transacción completa, estoy dando la cuota inicial. O el anillo de bodas. El anillo representa como de que, ¿cierto? Un compromiso, simplemente es una muestra de algo que, ¿cierto? Que va a ser eterno. Lo mismo. El Espíritu Santo es esa cuota inicial que Dios nos ha puesto a los creyentes para decirnos, yo los he comprado a ustedes, pero no los he redimido completamente. El Espíritu Santo es el que nos demuestra que el Señor algún día nos va a comprar ya completamente, nos va a redimir completamente. Tenemos al Espíritu que fue como esa cuota inicial que Dios puso sobre nosotros, pero seguimos todavía en este mundo, seguimos todavía con los problemas. Seguimos todavía con las aflicciones. Pero algún día vamos a pertenecer plenamente al Señor y a Él
únicamente. Ya no vamos a ser parte de este mundo y la transacción se va a llevar a cabo completamente el día que el Señor nos lleve junto con Él. Y Efesios 1, del 13 al 14 dice: en Él también ustedes, o sea, en Jesús, cuando oyeron el mensaje de la verdad, o sea, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron sellados con el Espíritu Santo. Es como si Dios nos hubiera puesto a nosotros un sello, a todos los creyentes. En el momento que cada uno de nosotros creyó, el Señor nos selló con el Espíritu Santo para decir: esto es propiedad mía, Él es propiedad mía, ella es propiedad mía. ¿Cierto? Siguen en el mundo, pero me pertenecen, son propiedad mía. Dice: este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no hemos sido redimidos completamente. Simplemente el Señor nos ha marcado como su propiedad, para que el día que llegue esa redención, su propiedad la va a recolectar y eso seremos llevados con Él. Entonces, vamos a ver un poco sobre otras fiestas judías que no voy a entrar en detalle. Me encantaría otro día después poder estudiar las fiestas judías y cómo ellas se correlacionan con Jesús, porque es impresionante ver cómo Jesús representa cada una de esas fiestas. Pero, por ejemplo, como dijimos, la Pascua. La Pascua se celebraba, digamos, en el mes de Nisan para los judíos, que es a principio de año, como en marzo. Y es donde ellos sacrificaban un cordero pascual. ¿En memoria de qué? De la salvación de Israel de Egipto. La noche que Dios sacó a Israel de Egipto, ellos empezaron a conmemorar eso cada año, haciendo una fiesta llamada la Pascua, donde decían: Señor, tú nos libraste de los egipcios, nos sacaste de Egipto de la esclavitud, y traían un corderito sin mancha y lo sacrificaban. Ahora, ¿cómo Jesús representa esa fiesta? Jesús es llamado el Cordero de Dios. Jesús murió como ese Cordero, ¿cierto? Cuando fuimos rescatados de la esclavitud en la que vivíamos. No vivíamos en Egipto, pero vivíamos en la esclavitud del pecado. Y el Señor nos sacó, nos redimió. Y Jesucristo fue ese Cordero que murió esa noche por los pecados de la humanidad. Y qué curioso que Jesús muere la noche de la Pascua. Ahora, el día siguiente después de la Pascua, se llevaba a cabo una fiesta que se llamaba los panes sin levadura. Después de la Pascua, al otro día había una fiesta que llamaba los panes sin levadura. Es el día después de la Pascua. Y ellos tenían que comer pan sin levadura por 7 días. ¿Por qué razón? Porque cuando ellos salieron de Egipto, ellos solamente pudieron cocinar rápidamente algo y no pudieron dejar que el pan se inflara, o sea, todo el proceso. Y después de eso, ellos empezaron a conmemorar ese día, recordando lo que había sucedido en Egipto. Y por eso cocinaban el pan sin levadura. La levadura tiene una implicación en la Biblia. Cada vez que la Biblia habla de levadura, se está refiriendo al pecado, a la corrupción. Hay parábolas de Jesús que hablan sobre la levadura. Y hay veces que Jesús hacía referencia a los fariseos y los relacionaba a ellos con la levadura del pan. Entonces, ¿por qué es curioso que el día siguiente hable sobre el pan sin levadura? ¿Se acuerdan también que Jesucristo, a pesar de decir que era el Cordero de Dios, dijo: yo soy el pan de vida? Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. Él es el pan de vida sin levadura, sin pecado, sin mancha. Si ven como todo tiene una correlación, mire, en 1 Pedro 2:22 nos dice: Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Jesús es ese pan sin levadura. Ahora, después, normalmente la fiesta de la Pascua caía antes del Shabbat, que es el sábado, ¿cierto? O sea, un viernes. 3 días después es la fiesta de las primicias: viernes, sábado, domingo, ¿cierto? O sea, 3 días, pues contando el viernes como primer día, segundo día y tercer día el domingo, se celebraba la fiesta de las primicias. Y es de donde se ofrecían las primicias de la cosecha de la cebada, que era como el trigo. Entonces ellos, ¿qué hacían? La cosecha no había dado frutos, apenas estaba dando semillas. Y ellos iban y recogían las semillitas, las más bonitas, las más lindas, y se las llevaban al sacerdote, y el sacerdote mecía esas semillas en honor al Señor. Ahora, eran las primicias, las primeras.
¿qué representa Jesús? 3 días después, ¿qué pasó con Jesús? Después de que fue a la tumba. Resucitó. ¿Como quién? Como el primogénito. Miren lo que dice la palabra en 1 Corintios 15:20. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Imagínense, Jesús fue la primicia. Jesús fue esa primer, digamos, grano de trigo, de gavilla, la cebada, ese primero que resucitó. ¿Para qué? Para que después todos los que siguen después de él resucitemos también a vida eterna. Y qué curioso que sucede 3 días después, justo 3 días después cuando Jesús resucitó. ¿Sí ven cómo cada una de esas fiestas tiene una conexión con Jesús? Ahora, la fiesta de Pentecostés, a partir de ese día se contaban 50 días, como les dije, que es donde se ofrecían los primeros frutos. ¿Se acuerdan que les dije? Entonces, en esta fiesta se ofrecían las semillitas que apenas estaban creciendo. 50 días ya habían dado algún fruto. Y en Pentecostés la gente iba y buscaba esos primeros fruticos y los llevaban como ofrenda al Señor. ¿Cierto? Y es donde, como les dije, celebraban que Israel había recibido la ley, que es prácticamente como donde nace el judaísmo. Ahora, ¿cómo representa eso al Señor, a Dios? 50 días después de que Jesús asciende al cielo, ¿qué se derrama? ¿Qué se nos da a nosotros? No se nos da la ley, pero recibimos el Espíritu de gracia. Y es donde nace el cristianismo. La iglesia cristiana nace el día de Pentecostés, así como el judaísmo nació cuando recibió la ley. Eso me pareció muy importante ponerlo aquí. Sé que puede ser al principio como muy confuso tantas cosas, pero simplemente quería mostrarles cómo Jesús representa cada aspecto desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ustedes se ponen a ver y la Biblia desde el principio, aunque no menciona el nombre Jesús, nos ha hablado de Jesús. Desde el principio hasta el final. De eso se trata la palabra de Dios. Jesucristo. Jesucristo. Desde el principio Dios ha querido mostrarnos que tiene un plan de salvación. Todas esas fiestas eran simplemente una sombra de lo que iba a venir algún día, como la salvación de todos los seres humanos. Entonces acá hay como un cuadrito para que lo puedan ver ya de una manera lineal. La fiesta de la Pascua relacionada con la muerte de Jesús. La fiesta de los panes sin levadura con la sepultura de Jesús. Las primicias con la resurrección de Jesús. El Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, hay otras 3 fiestas que suceden en la temporada de otoño para los israelitas. Y esas 3 fiestas, no voy a entrar en detalle, pero todas esas tienen una relación con la segunda venida. Eso me parece algo muy interesante porque muchas veces honestamente, a mí uno de los libros que de pronto más difícil me era de leer era el Éxodo, Levítico, todos esos libros con reglas y cosas. Y yo decía, bueno, eso para los judíos. No, todas esas cosas que uno puede ver como para los judíos, en verdad todo fue dado para nosotros, porque todo eso es una sombra de lo que iba a venir. Ahora, ¿qué nos dice que pasó en el día de esa fiesta? Que de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. La Reina Valera dice donde estaban sentados. ¿Qué quiere decir eso? Dice, vino un ruido que los tomó de sorpresa, o sea, de repente. La llegada del Espíritu Santo no se la esperaba nadie. Jesús les dijo a ellos, vayan y esperen. No les dijo, esperen 50 días y en el día 50 va a llegar el Espíritu. No, les dijo, vayan y esperen. Pasaron 7 días, 10 días, 20 días, 30, y ellos seguían como, bueno, ¿pero y cuándo? Y Jesús les dijo, esperen la venida del Espíritu. Un día cualquiera, hasta nos dice, estaban sentados. Quizás como estamos nosotros, de pronto ni siquiera orando en ese momento, de pronto hablando. Sí, entonces no, y ahorita salí al templo y va. Cuando de repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento. Aquí muchas veces la gente la ha interpretado como un viento. Es que descendió un viento del cielo. No, aquí no nos dice que descendió un viento. Hay que entender cada palabra de la Biblia. Vino un ruido como el de una ráfaga de viento. ¿Y qué es una ráfaga de viento? Un tornado. Yo me puse a investigar qué tan duro suena un tornado.
Digamos, yo estudié con el tema de ingeniería de sonido, entonces para mí el tema de los decibeles y qué tan fuertes son los ruidos es importante porque muchas de esas cosas causan daño auditivo. Y me puse a ver, normalmente el oído humano, un ruido duro son alrededor de 70, 80 decibeles. Alrededor de 100 decibeles ya son ruidos que si uno los escucha por un tiempo constante, 5 minutos, ya empieza a causar daño en el oído. Un tornado suena alrededor de 130 decibeles. Es un viento fuertísimo. Las personas que han estado de pronto presentes en un tornado comparan esto como un estruendo, comparan esto como una explosión, o sea, un ruido extremadamente duro. Entonces imagínense que del cielo venga un ruido así de fuerte, fuertísimo. Y en verdad ese ruido era el Espíritu Santo, era el ruido del Espíritu Santo descendiendo sobre las personas que estaban reunidas. Se dice que eran alrededor de 120 personas las que estaban reunidas en esa casa. Y a pesar de que quizás muchas personas en la zona escucharon ese ruido, solo fueron llenos del Espíritu los que estaban ahí. Solo esos 120 fueron llenos. Los que fueron obedientes y estaban esperando la venida del Espíritu fueron llenos del Espíritu. Esto fue una manifestación audible. Algo que todo el mundo escuchó. No solamente los discípulos, todo el mundo. Y nos vamos a dar cuenta de por qué. Y ese fenómeno nunca más se vuelve a escuchar en las Escrituras. Nunca más volvemos a escuchar nosotros de eso. Entonces, después de que viene ese fenómeno audible, miren lo que sucede. Aparece ahora un fenómeno visual. Dice, aparecieron entonces unas lenguas como, vuelve a usar la palabra como, de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Lo mismo, esto quita el mito de que ellos tenían candela encima de sus cabezas. No era fuego literal. Acá nos dice como de fuego. Lenguas como de fuego. Esta imagen, esta representación que hemos visto toda la vida de la llamita acá, pues es como la idea que de pronto uno puede poner en algo visual, pero no sabemos en verdad cómo fue esto. No sabemos a qué hacía referencia Lucas exactamente con una lengua de fuego. Pero digamos que sí, se postró sobre ellos, digamos, algo similar al fuego. Recordemos que también las personas de esta época escribían acorde a lo que ellos conocían. Por ejemplo, hoy en día nosotros conocemos la luz de neón. Uno podría describir, y pude ver un relámpago como una luz de neón. En esa época nadie sabía que era una luz de neón. Entonces entendamos el contexto. Lucas está escribiendo con las palabras, las cosas que él conoce, comprende y lo de la época. Entonces por eso es que de pronto él usó las mejores palabras posibles para poder describir un acontecimiento sobrenatural. Algo que nosotros diríamos, ¿y cómo pudo pasar eso? Como dijimos, esto no eran llamas literales de fuego. Cada persona recibió esto, recibió esta muestra. ¿Y qué representa muchas veces ese fuego? Miren lo que dice Éxodo 3 del 2 al 6. Dice, ¿se acuerdan de la zarza ardiente? Dice, Moisés miró atentamente y se dio cuenta que la zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Algo similar pasó con ellos. Un fuego o algo similar al fuego, pero no los consumía, no los quemaba. Simplemente era la presencia de Dios sobre ellos. Así como estuvo la presencia de Dios en esa zarza ardiente. No consumía la zarza, pero Dios estaba ahí. Entonces esa misma muestra visual es similar a lo que pasó con el bautismo de Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, ¿cuál fue la muestra visual? Una paloma descendiendo. ¿Cuál fue la muestra auditiva? La voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y lo mismo sucede con los discípulos el día que son bautizados en el Espíritu. Muestra visual, la presencia de Dios sobre ellos, y una muestra auditiva, el estruendo del Espíritu Santo descendiendo sobre ellos. Entonces, ¿cuáles fueron las etapas del Espíritu en la vida de los discípulos? Primeramente se nos dice en Juan 14, 17, el Espíritu de verdad a quien... Esto era Jesús diciéndoles cuando todavía estaba reunidos con ellos en persona. Les decía, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Cuando Jesús les decía eso, Jesús les estaba diciendo a ellos, el Espíritu vive con ustedes. O sea, yo soy el Espíritu también. El Padre
El Hijo y el Espíritu somos uno. O sea, el Espíritu está con ustedes, pero todavía no estaba en ellos. Ahora, más adelante, en Juan 20:20, Jesús está reunido con sus discípulos y sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu. Ahora, en Hechos 1:8, que eso lo vimos hace ya varias semanas, se nos dice, decía, el Espíritu estará sobre ustedes para darles poder y predicarán en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que primeramente es como la transición del Espíritu en la vida, digamos, de un creyente. Primeramente el Espíritu estaba, digamos, caminando con ellos, Jesús estaba con ellos, después recibieron el Espíritu, ¿cierto? Y el Espíritu después estuvo sobre ellos. Es muy distinto estar en ellos a estar sobre ellos. Todos tenemos el Espíritu, todos los creyentes. La pregunta es, ¿estamos nosotros por encima del Espíritu o está Él por encima de nosotros? ¿Sí me entienden? Una cosa es tener al Espíritu, otra cosa es que me esté gobernando el Espíritu. Entonces cuando Jesús les decía, vendrá sobre ustedes, tendrá autoridad sobre ustedes. Ya no serán ustedes tomando decisiones, ya no serán ustedes haciendo lo que quieren, será el Espíritu gobernando sobre ustedes. Y nos dice que todos fueron llenos del Espíritu. Todos los que estaban reunidos en esta habitación fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí quisiera aclarar una confusión que muchas veces hay acerca de la llenura del Espíritu y del bautismo del Espíritu. Como dije ahorita, ser lleno del Espíritu no es lo mismo que ser bautizado en el Espíritu. Todos los creyentes al momento de creer somos bautizados en el Espíritu. No lo digo yo, lo dice la palabra. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El bautismo del Espíritu lo que hace es ubicarnos en la familia de Dios. Nos une al cuerpo de Cristo. Ahora, el ser lleno del Espíritu es muy distinto. ¿Cierto? Ser lleno del Espíritu ya tiene que ver con la manera en cómo yo vivo. Como yo dije, una cosa es recibir al Espíritu y unirme a la familia de Cristo. Otra cosa es que yo todos los días me esté llenando del Espíritu. Y la palabra llenos acá no hace referencia, digamos, a la llenura de un vaso. No es como yo llenar un vaso con agua y queda el agua estática. La palabra griega que se usaba ahí para llenura tenía que ver con una llenura constante. Digamos algo más similar, ahorita lo vamos a ver, más similar a como el viento sopla en la vela de un velero. Constantemente está llenando esa vela de aire para que el velero pueda moverse. Entonces, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu? ¿De qué manera puedo yo ser lleno del Espíritu Santo? Y ya dijimos, no es una llenura estática, sino una llenura continua. Yo continuamente tengo que estar buscando ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo hago eso? Vaciándome de mí mismo. Cuando yo me vacío de mí mismo, el Espíritu me llena, me puede llenar. Pero si yo estoy lleno de mí mismo, ¿cómo el Espíritu me va a llenar? ¿Cierto? Entonces otra manera de ser lleno del Espíritu es a través de la confesión del pecado. Morir al egoísmo y a la voluntad personal. ¿Por qué? Porque esas tres cosas, como dije, privan al Espíritu de estar sobre nosotros. El pecado entristece al Espíritu. El egoísmo me hace olvidar del Espíritu. Y la voluntad personal igual. Soy yo el que tomo mis decisiones, no escucho la voz del Espíritu, no me dejo guiar por el Espíritu. Entonces, si yo quiero ser lleno del Espíritu, es importante estas tres cosas. Otra cosa, practicar conscientemente la palabra de Dios. ¿Cómo voy a ser yo lleno de Dios, del Espíritu de Dios, si no estoy practicando la palabra de Dios? Por eso es importante no solamente vivir la vida como, bueno, sí, yo voy a la iglesia y no. Es leer la palabra, ponerla en práctica para ser llenos del Espíritu. Saturar mi mente con la palabra. Miren lo que dice Colosenses 3, 16 al 17. Dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. ¿Cuál es el mensaje de Cristo? La palabra.
La palabra escrita es el mensaje de Cristo. Lo que Cristo habló está plasmado acá. Esa es la palabra de Cristo. Y la última es someter mis decisiones de vida al Señor. Gálatas 5:16 nos dice: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Así no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos de nosotros no caminamos cada rato impulsados por la naturaleza pecaminosa? Compramos cosas que no tenemos que comprar. Tomamos decisiones que no tenemos que tomar. Decimos palabras que no debemos decir. Impulsivos. Nos falta ese fruto del Espíritu. ¿Cuál? El dominio propio. Paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad. Todos esos frutos, alegría. Todo eso. Pero eso solamente, el fruto del Espíritu solo se experimenta cuando yo soy lleno del Espíritu. Entonces nos dice que todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. La Reina Valera dice idiomas. Es importante notar eso. Según el Espíritu les concedía expresarse. Vamos a hacer una aclaración también sobre las lenguas, porque es un tema muy polémico. De hecho, ese tema ha hecho que se dividan denominaciones. Prácticamente, digamos, la denominación más fuerte con respecto al tema de las lenguas es la denominación pentecostal. ¿Por qué llaman pentecostales? Porque se derivan de lo que pasó en el día de Pentecostés. Por ello llaman pentecostales, porque para ellos este acontecimiento que sucedió el día de Pentecostés es la base de toda su doctrina. Siguen siendo cristianos, creen en Jesús, o sea, creemos, digamos, en lo mismo, pero ellos tienen una manera, digamos, de ver el tema de las lenguas. Yo voy a hablar desde la postura que yo tengo, no quiere decir que sea la correcta. Es la que yo bíblicamente puedo, digamos, sustentar y que para mí tiene más sentido. Pero si a ustedes de pronto les queda como una duda ahí, los invito a que en su tiempo estudien sobre el tema de lenguas y sobre, pues, si las lenguas hoy en día todavía existen, si lo que se predica en estas iglesias de hablar en lenguas es o no es algo que todavía es, digamos, bíblico. Entonces, nos dice, el texto es muy claro, dice que las lenguas, o sea, la palabra que usan ahí es la palabra griega glosa. ¿A qué les suena eso? Glosario. Okay. Como el glosario que ve uno al final de un libro, que le muestra las palabras para uno poder encontrar. Entonces tiene que ver con las palabras. Eran palabras, idiomas existentes y no un balbuceo sin sentido. Muchas veces cuando vemos el tema de lenguas, lo primero que vemos es personas hablando en unas palabras y unas cosas, o sea, literalmente un balbuceo. No son palabras, digamos, ¿cierto? Con sentido. Sí, con sentido. O un idioma que uno diga, está hablando tal idioma. ¿Y por qué digo esto? Porque es que el hecho que sucedió ahí en Pentecostés, que nos relata esta historia bíblica, no nos está hablando de personas hablando unas palabras que nadie entendía. Todos los que estaban presentes entendían lo que estaban diciendo. Y de hecho solamente se registran 3 momentos en todo el libro de Hechos y a partir de ahí hasta el final de la Biblia donde se habla de personas hablando en lenguas. Después de ahí no se vuelve a hablar. No se vuelve a mencionar nadie hablando en lenguas. 1 Corintios 13:8, miren lo que dice. El amor jamás dejará de existir, pero un día el don de profecía terminará y ya no se hablará en lenguas, ni serán necesarios los conocimientos. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, que un día el don de profecía y el don de lenguas van a cesar. Y algunos incluyen el don de sanidad también. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que Dios ya no sane, pero esos dones que en algún momento tuvieron los profetas, tuvieron estos discípulos, el mismo Pablo nos está diciendo algún día cesarán. Yo soy de la postura de lo que se llaman los cesacionistas. Somos los que creemos que ya ciertos dones cesaron, dejaron de existir. Fueron pertinentes para un momento en el que el Señor necesitaba hacer una obra específica, pero ya esos dones no son pertinentes hoy en día. Como les digo, ¿tengo o no la razón? No sé. Yo estoy igual que todos ustedes en la búsqueda de la verdad. Pero para mí es lo que ahora hoy en día tiene más sentido bíblicamente. Encuentro un sustento bíblico a eso, a diferencia de lo otro.
¿Qué sucede también? Todo este movimiento pentecostal no es algo que ha venido hace 2000 años. Apenas hace 100 años nació la iglesia pentecostal. Desde el año 1901 fue que nació la iglesia pentecostal. O sea que antes de eso, toda esta creencia de las lenguas y de la sanidad y de profetizar, la iglesia no estaba haciendo eso, no estaba practicando esas cosas. Entonces, ¿por qué apenas 100 años atrás es que empiezan con eso? Es mi pregunta. Si esto fuera algo que Dios quería instituir, ¿por qué por 1900 años nadie hizo eso? ¿Qué quiere decir? ¿Que por 1900 años toda la gente estuvo equivocada porque entonces no estaba hablando en lenguas o no profetizaba? Entonces, por eso son cosas, preguntas que yo mismo me hago y que, como digo, no tienen de pronto sentido, y por eso es que yo digo, estoy más de la postura que dice, esas cosas ya fueron pertinentes para un momento, ya cesaron, ya terminaron. El mismo apóstol dice que esos dones cesarían algún día. Otra cosa, el hablar en lenguas no era una norma para las personas que eran bautizadas en el Espíritu. Algo que dice la iglesia, digamos, pentecostal, es que si una persona no ha recibido o no ha sido bautizada, no ha hablado en lenguas, es porque no ha recibido al Espíritu Santo. Ellos conectan el recibir el Espíritu Santo con hablar en lenguas, porque se basan en ese acontecimiento que sucedió ahí. Y de hecho hay otros dos acontecimientos más en Hechos donde las personas recibían al Espíritu y hablaban en lenguas. Pero también hay otros acontecimientos donde las personas recibían al Espíritu Santo y no hablaban en lenguas. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no lo recibieron como era? ¿Me entienden? Son esas preguntas. Yo por eso traigo todo esto aquí a la mesa. De pronto algunos tienen algún trasfondo pentecostal y no quiero con esto ofender a nadie, porque como les digo, es mi postura. Quiero es poder traer preguntas a la mesa para que todos nos generemos esa pregunta, porque muchas veces estamos en una religión, en una denominación, y simplemente estamos ahí porque sí, por tradición o por lo que sea, pero nunca en verdad hemos preguntado, ¿esto que me están enseñando va acorde a la Biblia? ¿De dónde sacan ellos esto? ¿Por qué hacen esto? Yo soy muy de preguntarme esas cosas. Soy muy de querer llevar toda la palabra y a ver, ¿y de dónde? O sea, ¿de dónde sacan esto? Porque para mí la fuente autoritaria de todo es esto. No lo que diga un pastor, no lo que diga un predicador, no lo que diga nadie. Si lo que dice esa persona no concuerda con esto, yo tapo mis oídos a eso. Lo que muchas veces estas denominaciones también llevan es al punto de que las personas busquen esa experiencia. Y la persona se enfoca tanto en buscar esa experiencia que se desenfoca de pronto de la palabra, se desenfoca de pronto de los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque quiere buscar una experiencia, quiere entonces, se vuelve también, por eso se llaman también carismáticos, porque son personas es que están todo el rato buscando eso, buscando los dones del Espíritu, buscando esas experiencias emocionales, esas experiencias más como de poder entrar a esos trances y a esas cosas, y se vuelve ya es algo más emocional. Yo no estoy diciendo que el Espíritu no pueda hacer algo. Claro que sí, el Espíritu tiene todo el poder de hacer lo que quiera con la persona que quiera. Pero yo pienso es que nosotros no podemos enfocarnos en buscar esas experiencias porque los discípulos no estaban buscando esas experiencias. En ningún momento ellos no estaban orando para recibir. Jesús simplemente les dijo, ustedes vayan, que van a recibir al Espíritu. Van a recibir poder de lo alto. Entonces también es eso, importante entender que nosotros no tenemos que hacer una oración para ser bautizados en el Espíritu. No tenemos que estar aclamando, Señor, bautízame con el Espíritu. Y no. Y la frustración de la gente porque entonces yo no hablo en lengua. ¡Claro! No he podido recibir el Espíritu. Yo he conocido creyentes que llevan años y que han llegado al punto de decir, o sea, yo no sé si yo verdaderamente tengo al Espíritu, pues porque yo veo que yo no... Hay gente que habla en lenguas y eso, y yo no. Ni sano, ni profetizo, ni... Entonces, ¿será que yo no tengo Exacto. el Espíritu Santo? Y la búsqueda de esos dones visibles hace que la gente se desenfoque de todo lo demás que Dios quiere hacer a través de la vida de uno.
¿Por qué? Por estar yo constantemente buscando eso. Yo quiero hablar en lenguas, Señor, dame el don de lenguas, dame el don de lenguas. Y empieza uno a tratar de pronto de decir palabra y bla, 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 y hacer cosas así. Pero es verdaderamente el Señor el que está haciendo. Otra cosa, miren lo que decía ahí, era el Espíritu, conforme el Espíritu les daba de qué hablar. Era el Espíritu el que hablaba, no ellos tratando de decir palabras de ellos o inventando palabras, el Espíritu Santo. Lo más curioso ahí es que cada una de estas personas habló un idioma que ellos no conocían, pero que todas las personas que están ahí, ahorita vamos a leer, entendían ese idioma. Eso es lo otro. El apóstol Pablo también dice que para la persona que hablaba en lenguas tenía que haber alguien que interpretara, que tuviera el don de interpretación de lenguas. Por eso se hablaba del don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Porque lo que decías tú, si uno simplemente habla, no edifica a nadie. Tiene que haber alguien que entienda y comprenda de que lo que está diciendo esta persona es algo que verdaderamente está diciendo. Entonces es importante entender eso. Hechos aquí del 8 al 14 al 17 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu. Entonces miren, estas personas oraron por ellos para que recibieran el Espíritu. Pues todavía no había descendido sobre ellos ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu. Ahí en ese relato no dice que ellos hablaron en lenguas. Ellos no hablaron en lenguas. O sea, no es una norma. No quiere decir que si yo no hablo en lenguas no he recibido el Espíritu o no he sido bautizado en el Espíritu. Acuérdense, el bautismo del Espíritu es la unión del creyente al cuerpo de Cristo. Eso sucede en el momento en el que creemos. Otra cosa es la llenura. Las cosas que yo puedo llegar a hacer porque estoy lleno del Espíritu. Ese poder sobrenatural que le dio el Señor a los predicadores. Ellos iban y predicaban y la gente creía, se convertían 3,000 personas porque estaban llenos del Espíritu. Hablar en lenguas fue una herramienta para convencer a Israel de que Dios había escogido a personas de toda nación y lengua. No lo digo yo, lo dice la Biblia, 1 Corintios 14, 21. Pablo está citando a Isaías 28 ahí en ese capítulo y dice, en las Escrituras está escrito, hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. Así que como ven, el hablar en lenguas, aquí esto ya está diciéndolo Pablo, así que como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. El propósito del Señor haber puesto a estas personas a hablar en lenguas era poder demostrar la autoridad que tenían sus discípulos de llevar la palabra y de que estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Vamos a ver ahorita más adelante con la reacción de las personas que escucharon a estos hombres hablar en lenguas. Ahora, ¿cuáles son algunos de los propósitos de esos dones de señales? Como decía, el don de profecía, sanidad y milagros. Los métodos fueron usados ¿para qué? Para Dios impartir una revelación especial. Si ustedes miran, esos dones fueron utilizados en un momento en el que el Señor necesitaba impartir algo importante, un mensaje importante al pueblo. Aquí acaba de partirse la historia en dos. Aquí acaba de nacer la iglesia. Por eso necesitaban esas personas, los discípulos, tener un respaldo. Algo que ¿Por qué cuando Jesús mandaba a sus discípulos a predicar, los mandaba en grupos de a 2, les daba poder para qué? ¿Para que hicieran qué? Milagros. Para que sanaran enfermos. ¿Por qué esas señales eran importantes? Porque esas señales afirmaban al discípulo y la autoridad que tenía el discípulo. Si a usted viene alguien y le dice, mano, yo creo en Jesucristo, Él es el Salvador, Él tiene poder para sanarte, para levantarte. La persona dice, bueno, ok, voy a orar por ti, y ora y no pasa nada. La persona quizás va a quedar como, ¿qué me estás diciendo? Pero estos hombres iban y decían, levántate en el nombre de Jesús. Y la persona se levantaba. Y creían en Jesús.
Lo mismo, Jesucristo usó muchos de sus milagros no para exaltarse a Él mismo, sino para que la gente creyera que Él era el Mesías. Entonces la profecía, la sanidad y los milagros, el Señor las utilizó ¿para qué? Para poder afirmar, confirmar la autoridad de los que llevaban el mensaje, fuesen apóstoles, fuesen profetas. Al no impartir una nueva revelación, Dios obra es a través de ¿qué? De la Escritura. Ya Dios nos impartió lo que teníamos que conocer de Cristo. Ahora, después de Cristo, nosotros nos vamos a enfocar es en la palabra. En ningún momento el Señor dijo, van a haber otros profetas más adelante. Es más, todos los digamos, eruditos bíblicos concuerdan en que Juan, el apóstol Juan el Bautista, fue el último profeta. El último profeta. Después de él no ha habido profetas. Entonces también hay que tener mucho cuidado cuando hoy en día llega un hombre, se para en un púlpito a dar profecía, a profetizar sobre la vida de una persona. El término que nosotros tenemos que adaptar, digamos, a la profecía hoy en día es esto. Cuando yo profetizo es porque voy a hablar la palabra de Dios. Si yo le decir a alguien, ¿sabes que voy a profetizar sobre tu vida? Dios es bueno, Dios es grande, el Señor promete tener planes de bienestar y no de calamidad a fin de darte un futuro y una esperanza. Dios promete estar contigo. Eso es profetizar. Recordarle a alguien la palabra de Dios. Pero yo llegaría y decirle a alguien, es que en 3 meses tú tal cosa y profetizo que tal y y la gente se toma esas profecías y se aferra a ellas y muchas veces no se cumplen estas cosas. ¿Y qué pasa? Queda el nombre de Jesús por el piso, por culpa de personas que están malinterpretando o usando de una mala manera todo esto. Entonces, por eso es importante entender que estas señales fueron utilizadas era con ese propósito de impartir una revelación especial. ¿Cuál era esa revelación especial? Que el Espíritu Santo había descendido, que la iglesia se iba a empezar a formar y que estos apóstoles eran seguidores de Jesús y que tenían que escuchar el mensaje de ellos. Porque Jesús ya no estaba. Jesús ya se había ido. Nosotros creemos es por el mensaje de los apóstoles. Es el mensaje de los apóstoles lo que quedó escrito aquí. Jesús no escribió un libro, literalmente. Fueron los apóstoles inspirados por el Espíritu. Entonces, por eso, todas esas cosas lo que hicieron fue afirmarlos a ellos como mensajeros de Jesús. Los milagros no eran muy cotidianos en la Biblia tampoco. Si nosotros nos ponemos a mirar, los milagros se vieron en 3 épocas de la Biblia. Cuando Moisés, ¿se acuerdan que Moisés cada vez que iba donde Faraón hacía un milagro? Y el Faraón no los dejaba ir y entonces convertía el agua en sangre y las ranas y las plagas, todo eso. Eso, ahí vimos milagros. Vimos el milagro también en el desierto con el maná, ¿cierto? Cuando el Señor los alimentaba con las codornices. Luego pasó un tiempo, mucho tiempo, donde no se vieron milagros. Después vino Elías y Eliseo, 2 grandes profetas, los más grandes que ha tenido Israel. Y fueron hombres que hicieron milagros, pero milagros, que la gente decía, o sea, cosas que sobrenaturales por el poder del Señor. ¿Con qué propósito? Con instituir formalmente a los profetas. Miren que era con un propósito. Ahora, Jesús y sus apóstoles hicieron milagros. ¿Con qué propósito? Con institucionalizar el nuevo pacto, de que aquí ha comenzado un nuevo momento en la historia. Ahora, después de eso, no estoy diciendo que Dios no obre milagrosamente. Hemos visto milagros. Hemos visto personas que sanan milagrosamente, que oran por ellas y sanan. Pero tenemos que tener mucho cuidado es cuando escuchamos a esas personas venir o con profecía, o diciendo hablar en lenguas, o diciendo todas estas cosas que uno dice donde hay un sustento bíblico para lo que esa persona está diciendo. Hay que tener eso. Yo lo que quiero es que nosotros tengamos mucha precaución, porque la palabra dice que en los últimos días habrán muchos falsos maestros, muchas personas que dicen venir en el nombre de Jesús, pero serán engañadores. Y hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cuál fue el resultado de que ellos hablaran en lenguas? Ahorita vamos a ver. Y sigue esta parte de la Biblia. En esa ocasión, ahí en ese momento, habían judíos devotos de todas las naciones que estaban de visita en Jerusalén. ¿Por qué estaban de visita en Jerusalén? Por la fiesta del Pentecostés.
una de las fiestas más importantes, donde iban todos los hombres devotos, todas las personas que verdaderamente seguían a Dios, tenían que ir a Jerusalén a celebrar esa fiesta. Cuando oyeron el fuerte ruido, ¿se acuerdan que hablamos de que se escuchó un estruendo? Pues todo el mundo lo escuchó. Imagínense escuchar una explosión, todo el mundo ahí mismo. ¿Qué pasó? Eso sonó como por allí, vamos a ver. Toda la gente yendo a ver en qué casa fue que sonó. Cuando llegaron corriendo, quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por todos los creyentes que estaban reunidos. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas de Galilea, y aún así los oímos hablar en nuestra propia lengua materna. Estaban asombrados. ¿Por qué? Porque nunca antes habían escuchado que adoraran a Dios, que alabaran a Dios en un idioma diferente al hebreo o al arameo. Era cero común. No había probabilidad de que una persona usara un lenguaje gentil para adorar el nombre de Dios. El nombre de Dios solamente se adoraba en hebreo. Es más, estas personas solamente cuando se iban a la sinagoga, por más que ellos hablaban otros idiomas, nos está diciendo que venían personas de todas partes. Ahorita vamos a ver todas las regiones de donde venían. Entonces puede que hablaran inglés. Puede que, pues, digamos, no inglés, estoy dando un ejemplo moderno. Digamos, yo hablo inglés, pero entonces me voy a la sinagoga y en la sinagoga todo es en hebreo, todo es en arameo. Todo lo que tenía que ver con la palabra de Dios era en hebreo o en arameo, nada en el idioma que yo hablara. Entonces estas personas decían, ¿qué es esto? ¿Cómo estos hombres están hablando? ¿Cómo es que yo escucho esto en árabe? ¿Cómo es que yo escucho esto en medo, en persa, en otros idiomas? Y la gente decía, ¿qué es esto? Y aparte de eso los rematan diciendo, ¿no son todos estos hombres de Galilea? Los galileos en esta época tenían esa fama de ser personas lentas, como no muy inteligentes. Entonces para ellos era, ¿cómo estos galileos, personas sin estudios, están adorando a Dios en nuestras lenguas? O sea, ¿de dónde aprendieron mi idioma? ¿Cuándo tomaron cursos, clases para estar hablando en mi idioma? Lo que no sabían era que estaban llenos del Espíritu y estaban hablando lenguas que el Espíritu les daba a ellos. Entonces, miren lo que sigue diciendo. Sigue diciendo la gente, aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Miren de dónde venía la gente. De todas partes. O sea, en esta fiesta había gente de todas partes, judíos de todas partes. Y todos, miren, todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. ¿Dónde estaban escritas las cosas maravillosas que Dios ha hecho? En el Antiguo Testamento. Ahora, dice, quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos. Eso es todo. En esa ocasión, como nos decía, habían judíos devotos de todas las naciones que estaban de visita. Todos los años, como les dije, esas personas viajaban a Jerusalén, ya fuera para alguna de las tres fiestas importantes, la Pascua, el Shavuot, que era Pentecostés, o la fiesta, alguna de las otras fiestas, de los panes sin levadura. Todos los años viajaban ellos y venían de sus países natales. Yo traté ahorita de buscar de dónde correspondía cada una de esas regiones que ya hoy en día no se conocen como esas regiones. Venía gente de Irán, de Grecia, de Mesopotamia, que era la parte también sur de Irán, de Turquía, del África, de Italia, de Grecia, de todas partes. Solo imagínense cuántos días, semanas tenían que viajar muchas de estas personas para ir a celebrar una fiesta en Jerusalén en honor a Dios. ¿Sí ven lo devotos que eran estas personas en su religión, en su fe, en su... Entonces, claro, todas esas personas de todas partes decían, pero ¿cómo estos hombres están hablando mi idioma? ¿Cómo están hablando las maravillas de Dios en mi idioma? Por eso yo decía, es importante entender que las lenguas que les fueron dados a ellos acá fueron idiomas
No fueron palabras, balbuceos que uno no entiende qué están diciendo. Quizás los discípulos decían, yo ¿en qué idioma estoy hablando? Pero todos los que estaban presentes entendían. Decían, yo estoy escuchándolo, yo lo entiendo en mi idioma. Otro por allá decía, yo también lo entiendo en el mío. ¿Qué es esto? La gente estaba desconcertada, no entendían lo que estaba sucediendo. Después dice, cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados, estaban totalmente asombrados. Todas estas personas son de Galilea y aún así los oímos hablar en nuestra lengua. Y miren qué triste como dice que muchos entre la multitud, a pesar de que vieron, escucharon, presenciaron, se burlaban. Eso no fue suficiente para que muchas personas siguieran con su corazón endurecido. Muchos, quizás muchos fariseos, se burlaban y decían, ellos simplemente están borrachos. Otra versión dice llenos de mosto. Borrachos. Se burlaban. Eso es todo. Imagínense. Después de ver personas hablando cada uno en un idioma distinto y dicen, no, eso trataron de buscar una explicación razonable, una explicación humana. Y muchas veces nosotros no podemos poner explicaciones humanas a las cosas de Dios, porque Dios obra de formas sobrenaturales, inhumanas, que muchas veces no comprendemos. Entonces no podemos muchas veces ponerle esa explicación humana. Pero ninguna cantidad de oposición pudo ni podrá detener la obra que Dios tenía y que comenzó ese día en Pentecostés. Nosotros somos parte de ese avivamiento, poniendo a obra los dones que Dios nos ha dado. Nosotros somos también discípulos del Señor. La palabra dice que el Espíritu nos ha dado a todos un don que tenemos que poner a la obra. ¿Por qué? Porque algún día vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios por todo lo que Él nos ha dado. ¿Se acuerdan esa parábola de los administradores de los talentos? De cómo el Señor le había dado a uno talentos, al otro le dio 2, al otro 5 y vemos como unos fueron buenos administradores, duplicaron lo que el Señor les había dado, otros lo guardaron por temor a perderlo. Y eso fue algo que el Señor les quitó lo que tenían. Les quitó lo que tenían y se lo dio a los que habían obrado de una manera diligente. Entonces, la pregunta es, ¿hemos examinado nuestras vidas para ver cuáles son los dones que el Señor nos ha dado? Y si sabemos cuáles son, ¿los estamos poniendo a la obra de Dios? ¿O los estamos guardando por temor, por pena, por pereza? Acuérdense que el Señor nos ha capacitado, todos, dice la palabra que el Espíritu a cada persona le ha dado conforme su voluntad un don. No sé cuál, pero a cada uno nos ha dado un don y tenemos que ejercerlo. Tenemos que ejercerlo. No sea que el día de mañana se nos quite esa posibilidad que el Señor nos ha dado y se la dé a otra persona. Dejémonos usar en manos del Señor y que nuestra oración hoy sea esa. Ya para terminar, aquí simplemente es una comparación del capítulo 1 con el 2. En el capítulo 1, Jesús los manda a ellos a esperar la llegada del Espíritu Santo. En el capítulo 2, el Espíritu Santo llega. En el capítulo 1, ellos son preparados, ¿cierto?, para la obra que iban a hacer. En el capítulo 2, reciben el poder para ir a hacer esa obra. En el capítulo 1, ellos fueron retenidos a esperar. El Señor les dijo, esperen, esperen. En el capítulo 2, ya les dice, vayan. Fueron ya enviados. ¿Por qué? Porque ya tenían el poder necesario para hacerlo. En el capítulo 1, el Salvador asciende, pero en el capítulo 2, el Espíritu desciende. Entonces veamos eso, de que hay una preparación. Hay un momento en nuestra vida en el que el Señor nos dice, espérate, te estoy preparando, te estoy reteniendo de otras cosas, quizás de bendiciones ahorita, te estoy reteniendo. ¿Cierto? ¿Pero por qué? Porque va a llegar un capítulo en nuestra vida donde va a llegar ese poder, donde el Señor va a derramar esas bendiciones, donde el Señor nos va a enviar. Pero tenemos también que entender que hay un proceso de preparación, como los discípulos. Ellos fueron pacientes y esperaron.